Bendito Padre, te damos gracias por darnos, Señor, esta nueva oportunidad de poder comenzar, Señor, esta serie de estudios, permitiéndote, Señor, que tú seas glorificado y que tú bendigas la vida de quienes nos enseñan, de cada uno del equipo, Señor, que forma parte de podernos bendecir con estos estudios. Que bendiga a cada hermano, a cada hermana participante. Y Padre, gracias. Habla nuestro corazón, habla nuestras vidas. Ministranos, Padre, con tu palabra y usa a nuestros hermanos para poder bendecirnos más de lo que ya nos ha bendecido, Señor. Ponemos en tus manos el tiempo y a cada uno, Señor, esperando que tu presencia sea aquella que guíe y que te dé dirección a nuestro hermano Nelson para poder seguir adelante, Señor, compartiendo la bendición de estos estudios. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Miguelito. Vamos a comenzar con nuestro material que tenemos y el primer personaje, la primera heroína que vamos a estudiar, la primera heroína de la fe que vamos a estudiar, se llama Lidia. Lidia, ¿alguien sabe en qué libro de la Biblia aparece la historia de Lidia? En Hechos. En Hechos, exactamente. Está en el libro de Hechos. Entonces vamos a comenzar a leer el material, los primeros 2 párrafos, y ya luego vamos a comenzar a desarrollar la clase. El día de hoy vamos a estudiar a una mujer que solo se menciona su nombre 2 veces en la Biblia. Ella surgió como una mujer empresaria en un entorno y cultura altamente dominado por hombres. Una mujer de influencia y su nombre significa labor. La primera persona convertida en el continente europeo. Como siempre, iniciemos viendo el contexto donde se ubica la historia de nuestro personaje. Este pasaje narra el primer viaje de Pablo como misionero junto con Silas y Timoteo. Iniciemos la lectura en el siguiente texto y contesta las siguientes preguntas. Entonces, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 16, versículos desde el 6 hasta el 12. Voy a poner aquí una presentación para irlo leyendo juntos y que podamos ir todos al mismo tiempo compartiendo la lectura. ¿Ok? ¿Sí ven en la pantalla el libro de, bueno, el texto de Hechos 6? Sí. Ok, perfecto. Lo voy a ir leyendo. Dice, versículo 6. Y atravesaron Frigia y a la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se los impidió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Ok? Este es nuestro primer texto en el que vamos a ir aprendiendo un poco el contexto de dónde comienza la historia de Lidia. Entonces ahí tenemos una pregunta, dice, ¿cómo fue que llegó Pablo a Filipos? Hermano. Sí, hermano Roberto. Bueno, tal vez aquí en el versículo 9, bueno, dice que a través de una visión que tuvo Pablo anoche, dice donde un varón macedonio, o sea, en esa visión apareció un varón macedonio que estaba de pie y le rogaba
a Pablo que pasara a Macedonia, ¿verdad? A ayudarlos. Ujú. Y pues en el versículo 12, ahí dice también que ¿cómo se llama? Que Filipos era la primera ciudad de Macedonia. Entonces yo creo que ahí es donde empieza ya a surgir el interés de Pablo para ir a Macedonia. Ujú. ¿Hacia dónde iba Pablo en ese momento? En el versículo 6, ¿hacia dónde iba? Para Frigia, ir atravesando Frigia. Ajá. Y dice que iba atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y en el versículo 9 tenemos la visión del varón macedonio. Entonces ellos en el versículo 10 toman, dice, cuando dio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces ahí tenemos a Dios guiando directamente a Pablo. Bueno, ¿quiénes iban ahí? En este versículo, en versículo 6, no lo dice, pero lo puse en mi introducción y está en Timoteo. versículo 1 y 2. ¿Quiénes son los que iban en este viaje misionero de Timoteo Pablo? y Silas, no, también. Correcto, iba Pablo, Timoteo y Silas. Que ahí, bueno, iba Pablo y Silas y en el versículo 1 fue donde se encuentran a Timoteo y le dicen, vámonos, y también se lo llevan al viaje misionero. Ok, entonces Pablo llega a Filipos, que es la primer ciudad de Macedonia, la primer colonia de Macedonia, llega por esta visión que Dios le dio del varón macedonio. Entonces ahí vemos toda la intención de Dios de guiar a Pablo para ir a un lugar en específico a iniciar una labor. Y dice ahí en versículo 12, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces ya vamos a ver qué fue lo que estuvieron haciendo. Vamos en nuestro material, dice, en este viaje misionero, Pablo buscaba la sinagoga de la ciudad para iniciar predicando allí. Pero cuando no había sinagoga en la ciudad, las personas se reunían en las orillas de los ríos al aire libre. Y ahí es donde continúa nuestra historia. Marca las referencias a Lidia y contesta las siguientes preguntas. Entonces vamos a leer Hechos 16 del versículo 13 al versículo 15. Aquí avanzo en la diapositiva. Ahí estamos. Hechos 16 del 13 al 15. Aquí vamos a ir leyendo y vamos a ir buscando específicamente las referencias a Lidia y la vamos a ir marcando con un óvalo color, en mi caso, pues, yo lo tengo aquí en la computadora, con un óvalo en color rosa. Pero si ustedes tienen alguna pluma, lapicero o lápiz, nada más lo pueden ir haciendo una marcación. La idea de esto es que sea fácil de identificar cuando lo volvamos a releer. Y toda la clase, todo lo que resta de la clase, vamos a estar en estos 3 versículos. Entonces lo vamos a estar leyendo una vez y otra vez y otra vez y vamos a ir, cada vez que los leamos, vamos a ir buscando algo específico diferente. Ahorita vamos a marcar a Lidia y vamos a ir marcando todas las referencias que aparezcan a Lidia. Entonces lo voy a ir leyendo. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, Hasta ahí todavía no sabemos quiénes son las mujeres. Vamos al versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia. Ahí tenemos la primera referencia, pero nos podemos regresar al versículo 13 y ahora ya sabemos que Lidia estaba entre las mujeres que se habían reunido. Entonces vamos a marcar las mujeres se habían reunido. Vamos a ir marcando así con un óvalo para identificar cuáles son las referencias a Lidia. Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia. Ahí vamos a marcar toda esa frase. Una mujer llamada Lidia. Y vamos a ir avanzando.
¿Qué hacía Lidia? Era vendedora de púrpura de la ciudad, aquí nada más marqué de la ciudad de Tiatira. ¿Y qué hacía ella? Adoraba a Dios. Y también estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ok, hermanos, me avisan si voy muy rápido. Les voy a dar otra lectura. Ya la marcación está ahí en sus pantallas. Ahí la pueden ver. Vuelvo a leer el versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, que es el personaje que vamos usando. ¿Alguien dijo algo? Perdón, no lo escuché bien. No, No. está abierto el micrófono por error. Ok, seguimos. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Entonces marcamos una mujer llamada Lidia, marcamos vendedora. De la ciudad de Tiatira. Ella era de esa ciudad. Adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ok? Ahora sí, versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, ahí marcamos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ahí marcamos yo sea fiel, entrad en mi casa, ahí marcamos mi y posad. ¿Y qué dice? Y nos obligó a quedarnos. Entonces ahí marcamos y obligó a quedarnos. Entonces, esas son todas las referencias que tenemos de Lidia. Y esto es lo que nosotros vamos a ir estudiando. Ahorita ya hicimos la primera lectura. En esta lectura teníamos el objetivo de buscar las referencias a Lidia. Entonces, ahorita les hago una pregunta en el material. ¿Qué aprenden al marcar a Lidia? ¿Qué aprenden al marcar a Lidia? Ya tenemos las referencias ahí. Luego nos vamos a ir con las características, pero ahorita, ¿qué aprenden? Adelante. Era vendedora de púrpura. Era vendedora de púrpura, exactamente. Esa es la primera referencia. Amaba a Dios también. Adoradora de Dios, versículo 14. Adoradora de Dios, exactamente. Era de la ciudad de Tiatira primero. Correcto, era de la ciudad de Tiatira. De corazón abierto a Dios también. Imagínense que el Señor abrió el corazón de ella. Qué bonito ha de ser eso, que el Señor abra tu corazón para que estés atento a las palabras cuando está exponiéndose la Biblia. Qué bonito eso. Yo quisiera tener el corazón siempre abierto para estar atento a lo que se está predicando, digámoslo así. Es hospedadora. Es hospedadora, exactamente. Es una mujer hospedadora. Atenta a lo que decía Pablo, como dice usted, hermano. Atenta a lo que decía Pablo, sí. Entonces, como ven, hay muchas cosas que podemos ir aprendiendo. Ahí las pueden ir escribiendo. ¿Y qué opinan de la última referencia? Y fue Era una bautizada. mujer creyente. ¿Era una mujer qué, perdón? Creyente. Sí, era una Creyente, mujer a pesar creyente. que no era Tenía autoridad también, hermano, yo creo. Porque Exactamente. cuando obligó a los hermanos, ustedes se me quedan aquí, bueno, yo creo que... Como que no les dio mucha opción, o sea, les dijo, primero por las buenas y si no, pues los obligo. era una mujer influyente, pues, por la Sí. posición que tenía y que buscaba a Dios, pues, en oración y movilizaba a todas esas mujeres de esa región. Sí, y no solo las mujeres, creo yo, sino que era una persona, su influencia no solamente era con el grupo de mujeres, aunque vemos versículo 13, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido, entonces en ese momento solamente había mujeres,
pero ya vemos que ella sí tenía esa influencia hasta sobre los misioneros. Entonces ahí le dijo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa. Y pues ahí, y luego los obligó. Entonces sí era una mujer Gloria a Dios. autoritaria e influyente, una mujer fuerte. Bueno, una mujer sin miedo, no sé si tal vez eso más bien va abajo en las Sí. características, más bien, no sé. Sí, pero ahorita vamos a ir viendo las características. Ok, si quieren pasamos a las características y vamos a ir poniendo lo más literal posible del versículo 14 en adelante. Del versículo 14 en adelante. Entonces vamos a ir viendo la primera característica en versículo 14. Bueno, la primera referencia tenemos que es una mujer llamada Lidia. De ahí sacamos el título, digámoslo así, Lidia. Vamos a ver las características de Lidia. La primera era vendedora de púrpura. Comerciante. Comerciante. Bueno, exactamente. trabajadora. Una mujer trabajadora. Estoy Mujer estudiando. trabajadora. Mira ese niño. Ella es 16. Em, Era decisiva. sí, perdón, ¿qué dijo, hermana? O sea, tomaba decisiones, pues yo pienso que como Dios dice en su palabra, ¿no? Decidida. Sí, era una mujer muy decidida. Eso quise decir, exactamente. perdón. Ajá. Decidida. Sí, Era una perdón. mujer muy decidida. Entonces Era una ella mujer era temerosa primero de Dios. vendedora. Ahorita vamos a ir enumerándolas porque después vamos a ir por cada una de estas características y las vamos a ir ampliando y estudiándolas. Entonces ahorita la primera característica es que ella era vendedora de púrpura. La segunda característica, ella era de Tiatira. Eso ya nos va a ir diciendo otras cosas. La tercera característica, ella adoraba a Dios. Temerosa de Dios. Temerosa de Dios, exactamente. Era una mujer que alababa a Dios, sí. Exactamente. Dedicada aquí a vienen la obra de Dios. dedicada a la obra de Dios. Aquí voy a comenzar a hacerles ciertas preguntas y que vamos a ir resolviendo más adelante. A mí cuando lo estaba estudiando hay algunas cosas que me comenzaron a brincar. Y es justamente esta fue una, que adoraba a Dios. Que adoraba a Dios. Para mí esa característica está como muy adelante. Todavía me faltaban otras cosas para llegar a esto, pero está aquí, esta característica, y está bien, digámoslo así. Más adelante lo vamos a ir desarrollando ese tema. La cuarta, estaba oyendo. La cuarta característica es que ella estaba oyendo. La quinta característica es que le fue abierto su corazón. Bueno, el Señor le abrió el corazón. La sexta característica, ella estaba atenta. Discípula de Pablo. Ajá. O sea, aquí todavía llamarla discípula es su primer contacto, apenas se van conociendo. Ahora, esto siempre me gusta decirlo, nosotros recordemos que estamos viendo la historia ya pasada. Ya sabemos en qué termina, ya muchos ya han estudiado muchas veces esta historia y qué bueno que nos ayuden a sumarle con sus aportes. Pero me gusta llevar la historia a veces paso a paso. Esta es la primera vez que Lidia se encontraba con Pablo. Y también, ¿quiénes más estaban ahí? Hermanos, no sé, no sé, pienso yo, tal vez, digo yo, es que cuando digo yo discípula, porque al estar escuchando y ella escuchaba a Pablo, ahí estaba siendo discipulada, tal vez, no sé. Sí. O sea, tal vez no es que ya tenía el ministerio, no, pero estaba. Sí, estaba siendo discipulada por Pablo.
y también ahí andaba Silas y Timoteo. Ok, entonces me quedé en la sexta. La séptima, ya pasamos al versículo 15. La séptima es que fue bautizada. La octava es que, y dice, nada más dice, y su familia. Entonces, Sí, o sea vamos a que poner que ¿qué hizo la familia? se bautizaron también, Se fue bautizaron también. ejemplo, Ujú, fue testimonio de Dios, del poder de Dios. exactamente. Entonces, ahí vamos a poner de las características de que también fue bautizada su familia. Y en la novena junté 2 y junté nos rogó diciendo y junté nos obligó a quedarnos. Por eso nada más hay 9 características porque es referente al mismo tema. Ok, Hermano, entonces ahí tenemos 9 características. Adelante, mi hermano Roberto. sí, no, para agregar algo ahí donde dice que, bueno, que era hospedadora, ¿verdad? Y sí, yo ahora dije que era una mujer sin miedo, porque parece como que más atrás ahí habla como que Timoteo y Silas y Pablo venían saliendo de la cárcel, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y para que ella los hospede, imagínense el problema que ella se estaba, pues, comiendo, ¿verdad? ¿En qué aspecto? En que la gente que estaba ahí, pues, no era cristiana, ella era comerciante, podía perder muchos clientes por esa situación, pero ella no tuvo miedo de meterlos, venga, para adentro, el mismo espíritu de Dios. O Hermano sea, le dio Roberto, las eso fue fuerzas. más adelante, porque ese texto está más adelante, hermano. Ay, Dios, qué pena. Pero sí, esa característica ya estaba presente aquí. Y Hay algo para agregar adelante, hermana. acá, que me llama mucho la atención que fue bautizada ella y también su familia. Podemos observar también acá que esta mujer fue de testimonio para su familia, que no nada más se reunía en la plaza con las mujeres y con todos los que estaban hombres, mujeres, que también llevaba y adoraba pues al Dios de Israel también en su casa, y que era un olor del conocimiento de Dios para su familia, impregnó también a la familia y inmediatamente fueron bautizados, pues. Es decir, que esa mujer en su casa y a donde quiera adoraba al Dios de Israel. Y me llamaba la atención eso, pues, porque nosotros estamos llamados pues como hijos de Dios, cristianos, evangélicos. Uy, creo que tuvo un problema de conexión la hermana. Bueno, ahorita le vamos a pedir que se vuelva a conectar. Ya no tengo todas las cámaras abiertas, entonces no sé qué. Creo que tuvo un problema de conexión. Pero sí, muchas gracias, hermana, por su aporte. Fue una mujer influyente, no solamente para su familia, sino para sus amigas que estaban ahí, tanto para la comunidad. Entonces, ella sí era muy, muy valiente, muy decidida y influyente. Entonces, ahora vamos a ir viendo cada una de estas características que fuimos sacando, la vamos a ir ampliando. Vamos a ir ahora sí profundizando más en cada una de estas características. La primera característica, era vendedora de púrpura. ¿Qué era púrpura y por qué vendía púrpura? ¿Y a quiénes le vendía púrpura? ¿Alguien sabe eso? La púrpura era un tinte para la ropa, como igual, y se la vendía de hecho a los escribas y fariseos, a los del pueblo, para como Ya nuevamente. Ah, ya, qué bueno, hermana, qué bueno que se pudo conectar, hermana. Adelante. Se cayó porque acá, bueno, hay un problema con el internet, pero gloria a Dios que me conecté. ¿Pudieron escuchar lo que hablé? Sí, lo último, nada más, que era de, bueno, ya no, donde se terminó fue que era de influencia para su familia y que ella se había, que toda su familia se había bautizado también.
Ok. Y es lo que nos llama la atención, pues que esta mujer impregnó del olor y el conocimiento de Dios a su familia, pues, y es lo que estamos llamándonos. Hay una demanda en nosotros, pues, en nuestros hogares, y que impregnemos, pues, a nuestros familiares de ese Dios de poder, pues, amén. Hermano. Amén. Muchas gracias, hermana. Sí, hermano Roberto. Sí, o sea, aparentemente ese tinte púrpura era usado en telas y creo, si no me equivoco, lo obtenían de algunos moluscos que hay en el mar que tienen una tinta muy fuerte. Aparte también de algunas plantas. Y entonces son colores que son como muy, muy fuertes, como, sí. Entonces, bueno, eso es lo que quería agregar. Ok, entonces ella era vendedora de púrpura. Estas telas o materiales, este colorante que ella vendía, no se sabe bien si vendía las telas o solamente el colorante, pero lo que ella vendía, el producto que ella vendía, esta púrpura, era una tela muy fina, un colorante muy fino que solamente los ricos de esa zona podían pagar. Entonces, ella, digámoslo así, vendía y su clientela era pura gente rica y por tanto influyente, y ese era su mercado, digámoslo así. Entonces, ella, por ende de que ella era una comerciante y se codeaba con gente de mucho dinero, de mucho poder adquisitivo, con reyes y todo. Entonces ella tenía mucha influencia, tenía, me imagino que, bueno, para estar en esos niveles, ser un comerciante a esos niveles, hay que tener mucha seguridad y poder vender su producto y todo. Y ella no era una vendedora que a ver si algo podía vender. Entonces me imagino que ella vendía y hay vendedores que hasta tienen lista de espera. Entonces, así me imagino a Lidia, que era muy influyente, una persona bueno, en términos actuales, sería una empresaria, una comerciante, pero aún de ser todo eso, Lidia le dedicaba tiempo a Dios, porque sí estaba, era vendedora de púrpura, pero también dice que estaba entre las mujeres que se habían reunido para la oración. Entonces es muy importante sobresaltar eso. ¿Alguien iba a participar, hermano? Sí, hermano, que Dios le Adelante. bendiga, disculpe, pero sí, eso tenía la observación de que a pesar de que ella era trabajadora y, como usted dice, comerciante, también tenía su corazón inclinado a Dios, tenía bien determinado lo que es el trabajo material y lo que es adorar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, porque tenía bien, ¿cómo le explicara? Tenía bien definido que Dios era el que le proveía de todo, por tanto había que adorarlo. Así es. Ella tenía muy bien definidas sus prioridades y como comerciante, como empresario, hay empresarios que dicen, no, pues yo no tengo tiempo y no tengo, hasta ni para su familia, muchos empresarios dicen que tienen tiempo. Ponen la empresa en primer lugar y ya, pero aquí vemos que Lidia, ella tenía bien definido sus prioridades y le daba tiempo a reunirse a la oración con las mujeres. ¿Ok? ¿Alguien más que haga alguna aporte, que gusta hacer algún aporte? Hermano Nelson, una pregunta. Adelante. Una curiosidad. O sea, no era casualidad de que Pablo fuera cambiado su viaje, pues. Presumo que Lidia era una persona que era de oración, estaba orando para que eso ocurriera. Sí, aquí vemos la soberanía de Dios y eso me fascina. Es algo que siempre es algo que siempre me llama mucho la atención y me gusta hacerlo notar. Justamente eso que le dijo mi hermano Simón. Dios va delante de nosotros arreglando las situaciones, digámoslo así. Y
Dios le dijo a Pablo, le dijo, no, no vayas allá ahorita, mejor pasa aquí, te necesito en Filipos, se llamaba, sí, ¿verdad? Esa era la, sí, te necesito en Filipos porque necesito que vayas a un día en específico, a un lugar en específico. Entonces, urge que estés ahí. Urge que estés ahí. Entonces, no sabemos de la oración de Lidia. Vemos que ella sí quería aprender más de Dios y quería estar, ahora sí uso la palabra que usa mi hermano Roberto, ser una discípula de Dios, una discípula de Pablo, aprender mucho más sobre él. Y me gusta ver cómo Dios va delante de nosotros mucho antes de que nosotros inclusive lo pensemos. Porque ahí ellas apenas se iban reuniendo a orar, o no sé si habían estado orando muchos días anteriores, pero Dios les llevó a Pablo en ese momento para que les hablara ahí. Entonces, ella era una empresaria que dedicaba tiempo a Dios. Y vamos a leer en Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Amén. Adelante, hermano. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muchas gracias, mi hermano. Ahí dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, un empresario debe de ser muy sabio para llevar su empresa, pero también debe ser muy sabio para llevar su vida espiritual. Entonces, siempre va a ser más importante la vida espiritual que la empresa. Si tú tienes una buena vida espiritual, Dios va a bendecir tu vida empresarial también. Entonces, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nosotros, como Lidia, debemos de aprender a tener muy claras nuestras prioridades. Pasemos a la siguiente característica. De la ciudad de Tiatira. ¿Alguien sabe algo de la ciudad de Tiatira? Bueno, comencemos por algo sencillo. En la ciudad de Tiatira no había una sinagoga, porque cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era entrar a la sinagoga y comenzar a predicar. Pero, bueno, pues si han estudiado a Pablo, pues van a saber que las predicaciones de Pablo dentro de una sinagoga a veces no eran nada bien recibidas, porque él llegaba, su intención es llegar a dividir la sinagoga y a decirles, el Mesías que estábamos esperando es Jesús. Esa es la predicación de Pablo. Esa era puntualmente la predicación de Pablo. Pero en Tiatira no había una sinagoga. Y un dato que encontré es que para establecer una sinagoga se necesitaba de 10 cabezas de familia, 10 hombres, cabezas de familia, que estuvieran en el mismo pueblo para comenzar y establecer una sinagoga. Entonces, si no había 10 jefes de familia en la sinagoga, nada más no podían establecer la sinagoga, sino que se iban a adorar a Dios, los judíos, a los márgenes de los ríos al aire libre. Entonces, en Tiatira no había una sinagoga, porque eso quiere decir que no habían muchos judíos o judaizantes en Tiatira. Y ahí vemos que entre ellos estaba Lidia. Ok, vamos. ¿Alguien más que quiera anotar algo o aportar algo? No, que la ciudad de Tiatira era famosa por sus tintes, eso sí. Ajá. Era reconocida por eso. Ok.
Ok, vamos al siguiente. Dice adorar a Dios. Vuelvo a leer versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Entonces aquí es donde yo les hago una pregunta. A mí, si ustedes no me hacen las preguntas, yo les hago las preguntas a ustedes. Ella estaba adorando a Dios, pero cuando llegó Pablo, ella tuvo su encuentro con Dios, digámoslo así. Ahora le llamamos aceptar a Cristo. Porque ahí dice, ella estaba oyendo. Entonces, primero estaba, describe, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y hasta después de que estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y luego fue bautizada. Entonces, ¿por qué creen que está primero adoraba a Dios? Adelante, mi hermano. No escuché quién era. René. René, Sí, adelante. es que la característica que Lidia tenía, como le decía, era que conocía el poder de Dios y sabía lo maravilloso que es Dios. Entonces, por eso es que cuando oye que Pablo está predicando, es que se vuelve su corazón hacia Cristo, hacia Dios, ¿verdad? Porque ella ya tenía el conocimiento en su corazón de Dios, porque sabía, como le comento, que Dios le proporcionaba todo. Al oír la predicación, siente el llamado de Dios, siente que su corazón, el Espíritu Santo obra y la conversión, como decimos. Correcto, sí. Entonces, aquí... Yo pienso... Adelante. Hermano, ¿me escucha? Sí, sí, adelante, hermano. Yo pienso que Lidia, o sea, era una persona creyente, en verdad, adoraba a Dios, pero ella al escuchar el evangelio, porque Pablo lo que venía era precisamente hablar del Cristo resucitado, del Cristo del crucificado y resucitado, eso la llevó a un mejor entendimiento de la palabra y fue lo que hizo a ella o sea, era el propósito de Dios para que lograra a través de escuchar ese evangelio poder bautizarse y recibir a Dios. Amén. Hermano. Hermano Roberto. Sí, no, esa tal vez a quien dice adoraba a Dios. O sea, ella tal vez, no sé, considero yo que tal vez ya ella había aceptado el judaísmo, pero le faltaban algunos pasos, como bautizarse, abrir su corazón, o sea, convertirse, pero sí, pero ya ella creía en el judaísmo y ya como que había algo que ella adoraba a Dios, no sé. Sí. Sí. A mí lo que puedo, para aportar algo, para aportar aquí, ciertamente se dice que aquí las escrituras que adoraba a Dios, pero cuando escuchó la voz de Pablo, hubo una revelación porque Pablo le habló de Jesús y es poder entender que había que cumplirse también la justicia de Dios porque tenía que llegar al bautismo como mandato. Entonces cuando ella comenzó a escuchar la predicación de Pablo, que hizo tan profundo, por eso que después dice que Dios abrió su corazón, porque aunque le adoraba y exaltaba a Dios, se necesitaba tener esa predicación de ese Cristo resucitado, que murió, pues, y la explicación de Pablo en el evangelismo que hubo allí, hubo algo que le interesó, porque después dice yo, y que los oyó, pues, oyendo. Es necesariamente oír la palabra para que la fe sea aumentada. Entonces en ella la fe fue aumentada por el oír la palabra que Pablo le estaba predicando. Y así sucesivamente ocurrieron los demás eventos. ¿Y cuál era el evento final? Que ella se convirtiera y que su familia todita fuera bautizada para entrar en el mandato divino que había establecido Jesús en los evangelios. Amén. Amén. Ese es mi aporte. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más?
Hermano, sí, una vez Adelante, más, hermano René. Dios le bendiga. Es el plano, llamémosle, en el cual todos llegamos, el que le pasó a Lidia, que muchos conocemos a Dios y cuando llega la palabra a nosotros, se nos revela la conversión y es donde reconocemos a Dios. Es que es conocer y reconocer, son dos partes diferentes, ¿va? Todos Sí. conocemos a Dios, pero los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo reconocemos como nuestro Dios. Entonces es lo que le sucedió a ella, que ella conocía a Dios y al escuchar la palabra porque lo adoraba, de hecho adoraba a Dios, y al escuchar la palabra se le revela, porque dice la palabra, perdón, del oír viene la fe y del oír la palabra de Dios. Correcto, hermano. Amén. Entonces ahí fue donde ella amén. hizo la conversión. Ajá. Vino la Adelante, mi hermana conversión. Sandra. Amén. Buenas noches. Yo considero que Lidia, lo que sucedía era que quizás lo que me pasó a mí hace años, que yo siempre he creído en un Dios todopoderoso, pero nadie me había hablado del evangelio. Entonces, eso es lo que a ella le había sucedido. Ella creía en Dios, le oraba, rezaba en su forma de ser. Entonces Dios vio el corazón de Lidia, de la fe que tenía en un Dios que ella incluso no conocía. Y al llegar Pablo ahí, le reveló todo lo que era el amor de Dios, ¿verdad? Y qué tener que hacer para ser obediente a él. Porque creería yo que Dios veía en ella su proceder, ¿verdad? Porque vaya, como dice ahí, ella era una empresaria, pero también tomaba su tiempo para tomar el tiempo con el Señor. Muchísimas gracias, hermana, por su testimonio y por su aporte, porque es justamente eso lo que le pasaba a Lidia. Recordemos que ellos venían de un contexto judaizante o judío, en el que ellos estaban esperando al Mesías y se reunían, oraban y todo, adoraban a Dios, pero nadie les había hablado de que el Mesías que estaban esperando era Jesús y que Jesús en este momento ya había muerto por ellos y que resucitó y que nada más lo tienes que invitar a tu corazón para que perdone todos tus pecados. Ese evangelio es el que Pablo andaba predicando a los judíos y uno de ellos era Lidia. Entonces, cuando ella estaba adorando, ella adoraba a Dios, ella quería buscar y anhelaba más de Dios, pero todavía no sabía la forma correcta de adorarlo, digámoslo así. Y aquí yo les doy un versículo que es el Juan 4:23, si alguien me ayuda a leerlo. Amén. Adelante, mi hermano Simón. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Exactamente. Esta era una conversación que estaba teniendo una mujer, que la vamos a estudiar más adelante, con Jesús, y le dice, ¿dónde tenemos que adorar? O sea, tú eres profeta, dime dónde tenemos que adorar, aquí o allá. Y le dice, no, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, así es como nosotros debemos de adorar a Dios. Y aquí me abre para hacerles una pregunta. ¿Cómo están adorando a Dios ustedes? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros adorando a Dios? Porque vemos que Lidia, con todo su anhelo y todo, adoraba a Dios, pero no lo hacía tal vez de la mejor forma, porque todavía no tenía ese encuentro con Dios. Ahora nosotros, espero que ya todos los que estemos aquí hayamos tenido ese encuentro, y si no, los animo a que inviten a Dios a entrar a su corazón para que tengas ese encuentro y puedas adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y porque dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, Dios quiere que nosotros le adoremos
en espíritu y en verdad. No importa dónde estemos, no importa si es en el templo, en una esquina del templo, en un río, si es donde sea, pero busca que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Sobre la adoración hay muchísimo más que se podría decir. La adoración debería ser nuestra forma de vida. Adoración no se refiere a las alabanzas que cantamos en la iglesia o cuando vamos solos en el carro, que vamos bien alegres cantando y todo. No, eso es cantar. Adorar a Dios lo podemos hacer sin estar cantando. Podemos adorar a Dios con nuestras acciones, podemos adorar a Dios con nuestro servicio, podemos adorar a Dios con nuestras ofrendas, podemos adorar a Dios de muchas formas. Con nuestra obediencia. Con nuestra obediencia, exactamente. Hay muchas formas en las que podemos nosotros adorar a Dios. Lidia estaba adorando a Dios, apartando el tiempo y asistiendo a la reunión de mujeres de oración. Así es como Lidia estaba adorando a Dios. Vamos al siguiente punto. Ella estaba oyendo. Ella estaba oyendo. Entonces, todavía seguimos antes de que el Señor abriera el corazón de ella. Pero ella ya estaba oyendo. O sea, eso me quiere decir que ella estaba interesada en aprender lo que Pablo estaba enseñando. No es como de, sí, voy a llegar a la reunión de oración a vender mis telas. Y espero de que alguna de las hermanas que llegue ahí me haga una compra o que me pase algún contacto. No, ella no llegó a hacer negocios. Ella estaba oyendo la palabra de Dios. Y además dice que adoraba a Dios. Hermano. Adelante, hermano Roberto. Sí, se estaba capacitando. Exactamente. Ella se estaba capacitando. Y ojo, aquí no tenemos de que la encargada del grupo de oración femenil invitó a Pablo a que les diera una enseñanza. No, ahí ellas se reunieron a orar y Pablo llegó ahí donde estaban ellas y comenzó a enseñarles. Entonces, eso es de la soberanía de Dios. Ahí vemos cómo Dios va preparando las cosas mucho antes que nosotros nos las imaginemos. Entonces ahí vemos a Dios obrando para que ellos se encontraran y que de ahí surgiera un fruto que fuera de bendición para muchas más personas por medio de Lidia. Ok, entonces ella estaba oyendo, estaba siempre atenta. Y ahí les doy un versículo. Isaías 1, 18 al 20. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Amén. Amén. Adelante. ¿Quién? Yo, hermano. Sí, mi hermano Mario, si me ayuda, por favor. Amén. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Exactamente. Entonces ahí tenemos que dice, si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra. Ahí vemos que hay que tener un interés en estar oyendo la palabra de Dios. Así como todos nosotros estamos aquí, todos nosotros hemos apartado de nuestro tiempo, apartado de nuestro día, de nuestras diferentes actividades y estamos dedicándole este tiempo. Estamos adorando a Dios, estamos aprendiendo de Dios, estamos oyendo, estamos atentos a la palabra de Dios.
pero uno puede estar escuchando y no, que su corazón no esté abierto, digámoslo así. Y aquí viene el siguiente punto. El punto 5 dice, su corazón fue abierto por el Señor. ¿Qué opinan de esto, mis hermanos? Yo creo que se refiere, o lo pudiera entender así, a que el Señor le permitió tener ese entendimiento del que estábamos hablando ahorita. O sea, ella tenía una actitud, podemos ver como en la secuencia, ella tenía una actitud correcta, tenía sus prioridades bien establecidas, era una mujer que estaba honesta y sinceramente buscando a Dios, pero todavía no había escuchado el mensaje de salvación que Pablo llevaba. Y en este momento, cuando ella abre, o Dios dice que, la Biblia dice que Dios le abrió el corazón, es como en la parte donde ella entendió claramente que era pecadora y la necesidad de Jesucristo en su vida. Ujú. Hermano. Exactamente. Adelante, mi hermano. No, también puedo opinar de que en la palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Entonces, llegó el momento en el que ella adoraba a Dios, pero se le reveló a través de la palabra la conversión. Y fue ahí donde aceptó a Cristo. Amén. Amén, amén, así es, hermano. Ahí dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Eso es algo muy hermoso, ver cómo Dios es el que toca directamente el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios quisiera que todos procedieran al arrepentimiento, pero también todos tenemos libre albedrío. Entonces, para que para que Dios pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros se lo debemos de permitir. Entonces, el Señor tocó el corazón de Lidia en este preciso momento. Yo creo que también le hizo, es como una especie de un llamamiento al arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, porque si iba a tener la oportunidad de una vez de bautizarse precisamente, el bautizo es para precisamente confesar que Jesús es su Salvador, porque la misma palabra lo dice, pues el Espíritu la convence de que es pecadora, que necesita buscar un Salvador para librarla de su pecado, y que luego, bueno, el Espíritu Santo se posee en ella, sella en ella y declarará, darle una nueva identidad como hija de Dios. Exacto, exactamente, exactamente. Ahí les puse un versículo que es el Salmo 51:17. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Yo lo tengo, amén. Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. Así es, amén, hermano. Me fascina mucho este versículo, porque Dios no anda buscando, mejor les pregunto, ¿qué es lo que anda buscando Dios? Un corazón contrito y humillado. Exactamente, eso es lo que anda buscando Dios. Y Dios no anda buscando, voy a llamar a alguien que esté súper capacitado, voy a llamar a un mega empresario, voy a llamar a la gente más influyente. Sí, está genial que toda esa gente se convierta. Pero lo único que Dios anda buscando y busca en nosotros es un corazón contrito y humillado. Y si nosotros tenemos ese corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ahí nosotros tenemos que poner este pasito para que Dios nos vea y no nos desprecie, nos toma y a partir de ahí comenzamos a caminar con Él y de ahí en adelante. Hermano. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, hermano. Adelante. Sí, no sé si tal vez relacionarlo con esto, pero digamos, aquí en Apocalipsis 20 dice
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ujú. Entonces, cuando uno abre el corazón, es como que se estoy abriendo una puerta para que el Señor entre. Sí, totalmente. Y hay una pregunta que me gusta mucho hacerla. Ahorita más o menos ya les di un poco la respuesta, pero solamente hay un lugar en el que Dios no puede estar. ¿Saben cuál es ese lugar? ¿Cuál es el lugar donde Dios no puede estar? ¿Alguien sabe cuál es el lugar donde Dios no puede estar? En medio Adelante. del pecado. En medio del pecado. Y la desobediencia. Pues Aunque no literalmente. A ver, mi hermana Sandra Alas. En nuestro corazón, porque para eso dice en Apocalipsis lo que acaba de leer el hermano, que Él viene y toca la puerta para que nosotros permitamos que Él entre a nosotros. Si nosotros decimos te acepto como nuestro salvador personal, Él entra a nuestras vidas. De lo contrario, Él no entra si nosotros no le decimos, Señor, te recibo. Exactamente, hermana. Espero que sí esté Dios en todos nuestros corazones. Espero que sí sea. Pero el lugar en el que Dios no puede estar es en el corazón de alguien que no le ha invitado. Muchos responden, Dios no puede estar en el infierno, Dios no puede estar en otro lugar. Dios puede ir a esos lugares, pero Dios no puede entrar a el corazón de una persona que no lo ha invitado. Ese es el único lugar donde Dios no puede estar. Entonces, imagínense qué gran responsabilidad tenemos en nuestras manos de invitar a Dios a morar en nuestro corazón. Y una vez que ya entró una vez y para siempre. Tenemos esa confianza y esa certeza. Entonces, ahorita estamos estudiando aquí a Lidia y en este momento Dios abrió el corazón de Lidia, pero aquí nos dice que lo abrió para algo. ¿Para qué abrió el corazón de Lidia? Ahí dice en el versículo 14 que lo abrió para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces vamos al siguiente punto. Ella estaba atenta. Ella estaba atenta ahí. ¿Qué aprendemos de que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía? Bueno, lastimosamente no tenemos la predicación de Pablo. Me hubiera fascinado tener aquí la predicación de Pablo, porque yo también estaría así atento a ver a qué estaba diciendo Pablo. Pero ya sabemos que cuando Pablo llegaba a un lugar, era súper evangelista y sabía cómo evangelizar a los judíos o a los judaizantes. La predicación de Pablo siempre era Jesús es el Mesías y comprobar con diferentes formas de que Jesús es el Mesías. Esa era la predicación de Pablo. Entonces, tenemos que Lidia estaba atenta a la predicación, a las palabras que Pablo estaba diciendo. Y ya no era solamente de parte de ella, sino que ya Dios había abierto su corazón. Entonces eso era como un plus que tenía, que estaba ella estaba súper atenta como una esponja, así queriendo absorber todo lo que Pablo estaba enseñando. Y ahí le doy un versículo. Ese versículo es Segunda de Pedro 1:19. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Amén. Amén. Adelante, hermano. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura.
Dice, a la cual hacéis bien al estar atentos. Entonces, ¿cuál es esta palabra profética más segura que nosotros tenemos, hermanos? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, exactamente, la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Y tenemos, imagínense qué bonito el ejemplo que usa aquí. Tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No sé si ustedes se han metido a alguna cueva o algún lugar o se le fue la luz en la casa y no se ve nada, nada. Y de repente uno enciende una luz, un fuego. Una antorcha es un poquito más grande, pero una antorcha se ve en la oscuridad, se ve desde lejos. Entonces nosotros debemos de estar atentos a la Biblia, así como viendo una luz en medio de la oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿En dónde? En vuestros corazones. Mi hermana Sandra, levanta la mano. Sí, ahí cuando nos dice que seamos como antorchas, quiere decir, hermano, al menos yo así lo entiendo, que nosotros estamos en el mundo, vivimos en diferentes zonas donde pues el mundo gira a nuestro alrededor, hay de todo, ¿verdad? Hay bolos, hay prostitutas, hay gente malcriada, pero no por eso nosotros tenemos que ser completamente diferentes. O sea, nosotros tenemos que brillar como una luz, que nada te afecta, a pesar de que estás en un mundo que te rodea con muchos vicios y muchas cosas. Eso no te va a mover a ti a reflejar el rostro de Cristo, a hacer la luz diferente de ese lugar. A eso nos llama el Señor, que por medio de su palabra nosotros nos mantengamos agarrados de sus promesas y no contaminarnos con el mundo que nos está rodeando. Así Considero es. yo. Sí, aquí hace referencia a que la Biblia es esa antorcha, pero si nosotros pasamos tiempo escudriñando la palabra, aprendiendo de ella, algún efecto debemos de tener en nuestras vidas, que es como estaba diciendo mi hermana Sandra, que yo voy a brillar como una antorcha, como una luz en medio del mundo en el que vivimos, que es la oscuridad. Y la gente nos debe de identificar, la gente nos debe de decir, algo diferente tienes tú, ¿qué haces? ¿O qué eres? ¿O qué? ¿O qué es lo diferente? Y ya dice, eres cristiano, eres seguidor de Jesús, eso, más seguro que eso es. Entonces la gente nos debe identificar. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Sí, no, para agregar que la palabra de Dios dice que debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Sí, nosotros debemos de ser esa luz que está en medio de las tinieblas. Pero aquí nosotros lo que estamos viendo es que nosotros debemos de estar atentos y con nuestro corazón abierto a la palabra de Dios, que es esa antorcha. Y si nosotros estamos atentos con el corazón abierto a la palabra de Dios, eso debe de impregnarnos a nosotros y debemos de poder citar versículos. A mí me fascina mucho cuando alguien ora y dice versículos de la Biblia de memoria en la oración. Eso quiere decir que está en constante armonía con la Biblia, está en esa una cercanía tal de que los versículos emanan fácilmente de su vida y de todo. Entonces, gracias es muy bonito ver cómo estas personas van diciendo esos versículos así y se ve la cercanía que tienen con la palabra de Dios. Vamos al siguiente punto. Fue bautizada. Y aquí ya vemos que ella abrió su corazón, ya aceptó a Cristo y ahora está comunicándole al mundo de que es discípula de Jesús. Entonces fue bautizada ella y fue bautizada su familia. Pero primero vamos al primer punto. Fue bautizada ella. Y tenemos
la ordenanza en Mateo 28:19. Que si quieren se los leo. Dice, Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos claramente esta ordenanza para decirle al mundo, para expresar que nosotros hemos aceptado a Cristo y que somos discípulos de Dios. Pero ella no solamente se quedó, Lidia no solamente se quedó ahí, sino que Lidia dio un paso más y como esa mujer de influencia, de autoridad que ella era, ella animó a su familia y no, la verdad es que no sé si su familia estaba o no estaba en la reunión de oración, porque dice que habían nada más las mujeres que estaban ahí. Pero me imagino que ella debe haber dicho a Pablo, quédate un momentito aquí, voy por mi familia y todos nos vamos a bautizar ahorita. Entonces dice, versículo 15, cuando fue bautizada y su familia, entonces ahí tenemos que la bendición y la palabra de Dios no solamente llegó a ella, sino que alcanzó a su familia. Imagínense, y aquí voy a citar a un personaje que lo vamos a estudiar más adelante, bueno, no a él, sino a otra de las heroínas, que le tuvo que hablar a otro personaje que se llama Apolos. Apolos era un misionero que andaba predicando la palabra de Dios, pero era discípulo de Juan. Eso quiere decir que todavía no sabía que Jesús ya había venido y murió y resucitó. Entonces, otra de las heroínas que vamos a estar estudiando viene y le tuvo que explicar y le dijo, mira, pues, el evangelio que tú estás diciendo, el Mesías ya vino, ya murió por nuestros pecados y resucitó. Imagínense qué sorprendente para Apolos. Me imagino que ha de haber sido la misma revelación que tuvo Lidia. ¿Cómo que nosotros estábamos esperando el Mesías y ya vino? No puede ser. Y ya algo dentro de ellos le hace clic, así como de Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías. Y dije, wow, yo no sabía eso, qué bueno que me lo dijeron. Y ahora nada más cambiamos ese detalle que pensábamos que Jesús no era, a que Jesús es el Mesías. Y seguimos con todo lo que hemos aprendido y seguimos con todo lo adorando y buscando a Dios y haciendo oración y todo, pero ahora sabiendo que Jesús es el Mesías. Entonces ella me imagino que le explicó o llevó a que Pablo le explicara a su familia y toda su familia fue bautizada ese mismo día. Entonces la bendición y la palabra no solamente llegó a ella, sino que llegó a toda su familia. Y aquí me recuerda el versículo de Josué 24:15. Josué 24:15. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Amén. Adelante. Pero si te niega a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron de otro lado de Eufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora viven? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén, así es. Qué bonito es cuando un jefe o jefa de familia toma esa decisión y cuando dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Toma la decisión y todos en su familia lo siguen. Y aquí recordemos que en los tiempos antiguos la familia era mucho más extensa. Estaban los siervos, las siervas, los criados, los que ayudaban con el ganado y todos también les decían, ustedes se me van a bautizar y vámonos a bautizarse. Y ustedes van a aceptar a Cristo y a aceptar a Cristo. Entonces, no sabemos qué tan grande era la casa de Lidia, pero sabemos de que ese día
el evangelio llegó a muchas personas por medio de Pablo y usando a Lidia como una pieza clave dentro de esa ciudad. Entonces Dios sabía que tenía que llegar Pablo en ese momento para conocer a Lidia y que ella iba a impactar no solamente a ella como persona ni a su familia, sino también a toda la ciudad. Entonces aquí vemos cómo es de importante predicar, porque yo me imagino que Pablo sabía de que Dios lo había llevado ahí con un propósito, pero pues no sabía el propósito. Él tenía que predicar para ver qué es lo que pasaba, y lo que pasó fue que Lidia se convirtió y toda su familia con él. Entonces, así nosotros tenemos que predicar esperando de que Dios obre en el corazón de las personas que están de oyentes nuestras y que nos están poniendo atención. Entonces, ahí vemos que Dios obra en esto y es bendecida su familia y su ciudad. Y vamos al último punto. Ella ruega y les obliga a quedarse. Entonces aquí tenemos el versículo 15, dice, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y luego dice, y los obligó a quedar, y nos obligó a quedarnos, dice. Entonces la pregunta que les hace es, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Entonces ella le estaba diciendo, si realmente ustedes piensan que yo voy a llegar a ser fiel al Señor, por favor quédense en mi casa porque necesito aprender más de ustedes. Sí, muy bien, muy bonita la predicación y todo, pero yo necesito mucho más que aprender de ustedes. Por favor, vénganse a posar a mi casa. Y luego dice, y nos obligó a quedarnos. O sea que básicamente no esperó a que ellos contestaran la pregunta de que si ellos juzgaban que había sido fiel, sino que al final ella les dice, no, pues ¿saben qué? Necesito que se queden. Ella era muy, muy incisiva y los obligó a quedarse y me imagino que pasaron platicando y aprendiendo muchísimo más de la palabra y dice que se quedaron varios días. Se quedaron varios días. Adelante, mi hermana Sandra. Yo considero de que cuando dice nos obligó a quedarnos, es como quien dice, nos dejó sin excusas para podernos ir, porque les dijo, bueno, ustedes vienen aquí, yo sé que no tienen dónde quedarse, pero en mi casa van a tener comida, techo, y ahí van a poder hacer y seguir haciendo el evangelio. Ustedes saben que tienen dónde estar. Entonces, creo que les dejó sin que ya no más excusas, vea. Así que hicieron su tarea ahí donde estaban y no le quedaron otra a Pablo que obedecer a Lidia, por eso dice, no, y nos obligó, vea, o sea, se vieron como que como nos decimos esta mujer que no, vea. Así es que, qué bueno que Lidia, el Señor usó a Lidia. Que le bendiga. Adelante, mi hermano. Sí, realmente ella había recibido la revelación de Dios y de hecho el apóstol Pablo le había sido el transmisor de la palabra de Dios, el que le había pasado el mensaje, y ella llena de gozo y de alegría los recibió en su casa, los obligó a quedarse porque sí identificó que eran verdaderos discípulos de Cristo, el apóstol Pablo, y no desaprovechó la oportunidad de conocer más del Señor. Deberíamos Así de es. tomar ese ejemplo, la verdad. Sí, y el ejemplo que podemos tomar es cuando llega algún misionero, cuando llega algún pastor, cuando llega algún hermano que ministra, recibirlo en nuestra casa, porque son hermosas las conversaciones que se hacen alrededor de la mesa, las conversaciones que se hacen en la sala. Uno aprende muchísimo de su testimonio, aprende mucho de lo que ellos enseñan de la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces,
siempre, si hablamos con una persona que está en contacto continuo con la palabra de Dios va a salir de su boca y nosotros vamos a ser ministrados. Entonces, eso era justamente lo que Lidia quería. Lidia quería seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios y por eso obligó a Pablo, a Silas y a Timoteo a que se quedaran en la casa y seguir platicando. En esa plática, quién sabe cuántos temas más habrán salido y me imagino que haber quedado muy ministrada ella y su familia y el pueblo. Me imagino que también invitó a más personas a que estuvieran ahí con ella. Ok, entonces vamos a leer el último párrafo de nuestro material para ir terminando. Lo voy a leer. Amén, Dice, amén. es bonito ver la historia completa y cómo Lidia desarrolla un papel muy importante en la historia de la iglesia en Filipos y en Europa. Muchas veces nos desenfocamos y solo vemos cómo desarrollamos roles dentro de nuestra familia o iglesia local, pero hoy tenemos el reto de levantar la vista y visión y ver qué rol quiere que desarrollemos en la historia de su iglesia y en su reino. A mí me gusta mucho ver la perspectiva global de cómo nosotros podemos impactar al reino de Dios, ayudar a que el reino de Dios se siga expandiendo, ayudar, no solamente quedar, sí, yo voy a administrar en mi familia, yo voy a administrarme a mí, porque hay personas, comencemos por ahí, hay personas que dicen, no, pues ya conmigo ya estoy haciendo mucho, ya me estoy ministrando yo. Pero no, tenemos que bendecir a los demás. Yo puedo ministrar a mi familia. Y no solamente a mi familia, yo puedo ministrar en mi iglesia local. Y no solamente la iglesia local, yo puedo ministrar al reino de Dios. A todos, yo puedo hablar y compartir con otros hermanos de otras iglesias, así como lo estamos haciendo aquí, y ser de bendición para ellos, así como ustedes son de bendición para mí. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ver cuál es el rol que Dios quiere que nosotros desarrollemos, así como Lidia desarrolló un rol muy importante en la iglesia en Filipos y en la iglesia en Europa. Y con esto, mis hermanos, terminamos la enseñanza, el estudio del personaje de Lidia. ¿Alguien tiene algún comentario, aporte? Adelante, mi hermano Mario. No, Simón. Simón, adelante, mi hermano Simón. No, estoy viendo ahí que está la cita bíblica, que quedó la cita bíblica Tito 1:7-8, pero no sé qué encaja esa cita allí. Sí, me ayuda a leerla, hermano. Sí la tengo. Adelante. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esa es la misma cita que tiene Pablo en 1 Timoteo 3 del 1-7. Son las condiciones para ser un obispo. Exactamente, son las condiciones del obispo. Y ahí el punto que yo estaba resaltando es ser hospedador. Entonces, Lidia se pasaba de ser hospedadora y los obligaba a quedarse con ellos, porque quería seguir aprendiendo de la palabra de Dios, quería aprovechar el mayor tiempo con ellos para poder ser ministrada ella y su casa. Y eso, pues, el hospedaje, digámoslo así, era lo de menos. Ella quería ser ministrada por ellos, pero un obispo debe ser hospedador, entre otras características. Muchas gracias, mi hermano Simón. Ok, mis hermanos, pues este fue el primer estudio de la primera heroína del Nuevo Testamento.
y vemos cómo podemos, de pocos versículos, podemos sacar y aquí podemos seguir platicando muchísimo, pero ya es la hora que habíamos programado y hay que ser también responsables con los tiempos, con sus horarios de cada uno de ustedes. Y nos queda el reto, hermanos, nos queda el reto de ver estas características de Lidia y ver qué podemos aplicar a nuestra vida, porque nosotros no podemos quedarnos nada más con mucho conocimiento, sino que tenemos que pasar ese conocimiento a obras. Tenemos que aplicar lo que nosotros aprendemos de la Biblia, aplicarlo a nuestra vida. Entonces yo tengo que ponerme a pensar, ¿qué puedo hacer yo para ministrar a otros? ¿O qué puedo hacer yo para ministrar a mi casa? Todos en mi casa ya se bautizaron, comencemos por ahí. Si no, hay que comenzar a motivar al bautismo, hay que comenzar a motivar a que todos procedan a la salvación antes. Ya todos son salvos, ya todos se bautizaron, ok. Yo tengo que encargarme de ministrar en mi casa. Yo tengo que encargarme de apoyar a la iglesia local. Yo tengo que apoyar, buscar qué formas puedo yo ministrar a otras personas. Lidia era una persona ocupada, era una comerciante, una empresaria, pero aún así tomaba tiempo para el evangelio y hospedaba a la gente. No le puede decir, no, es que hoy tengo que ir a vender a otra parte, por eso no se pueden quedar aquí. No, dijo, no, pues las ventas ya se harán, pero yo necesito ser ministrada por Pablo, Silas y Timoteo. Entonces, ¿qué tan claros tenemos nosotros nuestras prioridades? Realmente, si les pregunto, todos me van a decir, sí, todos, sí, primero Dios, siempre va a estar primero Dios y todo. Pero a la hora de tomar decisiones, realmente cómo está la cosa. No sé, les ponen algo del trabajo y dejan de ir a la iglesia. No, es que de ahí cómo. No, pues hay que tener bien establecidas las prioridades. Si usted ora, Dios va a hacer algo en su trabajo que va a tener más tiempo para él. Dios siempre quiere bendecirnos y apoyarnos. Entonces, si lo ponemos a Él en primer lugar, Él va a ir arreglando todo lo demás para abajo y las cosas se nos irán dando. Además, Él va delante de nosotros, proveyendo y bendiciendo. Ok, mis hermanos, ¿alguien que tiene algo más que decir respecto a Lidia? Para ir cerrando ya. Bueno, pues muchísimas gracias, mis hermanos. Ha sido un tiempo de bendición para mí también y espero que ha sido para ustedes. Esta fue la primera clase. Nos vamos a ver el próximo lunes. Voy a estar fuera de la ciudad y no voy a poder estar impartiendo la clase. Entonces nos estaríamos viendo dentro de 15 días el lunes a esta misma hora. Entonces vamos a estar avisando por WhatsApp todos los detalles y la próxima clase sería dentro de 15 días. Ese anuncio lo tenía. Bueno, es una pregunta. Adelante, mi hermano. El curso de mañana, ¿quién lo dicta? O sea, ¿es la misma organización usted, el mismo ministerio? Es el mismo ministerio, pero la clase de mañana, mañana hay 2 clases. Entonces, es el día martes, tenemos 2 clases al mismo horario. Entonces, ahí usted va a escoger en cuál entrar y la otra clase la va a poder ver por YouTube. Correcto, entonces, pero la pregunta es ¿cómo me inscribo? O sea, porque no hay un grupo de WhatsApp todavía, no me ha llegado nada. Ok. Ahorita le vamos a pedir a Silvia que ahorita vamos a terminar la clase y ya luego nos quedamos viendo esos detallitos, mi hermano, para que Silvia lo agregue al grupo de WhatsApp de la clase de mañana y de las demás clases, porque cada clase tiene su grupo de WhatsApp en las que se hacen preguntas y también donde se
ponen los materiales y todo lo demás y se hacen todos los avisos. Ok. Ok, mis hermanos, entonces voy a terminar con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos aprendido un poco más de tu palabra, Señor. Gracias porque tú has dejado la historia de estas mujeres, Señor, que nos retan a todos, Señor. Esta mujer, Lidia, que era una empresaria y aún así dedicaba tiempo, Señor, para aprender más de ti, Señor. Era una mujer hospedadora, era una mujer líder, era una mujer que siempre te ponía en primer lugar, Señor. Gracias porque has dejado estas historias, Señor, para que nosotros podamos aplicarlas a nuestra vida, Señor, podamos cada día ser más como tú, Señor, acercarnos a esa perfección que tú eres, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, Señor. Te pido que nos des un corazón dispuesto, Señor, para estar abierto y receptivo, Señor, a la palabra de Dios y que sigamos buscando, anhelando estar escudriñando las escrituras. Señor, te pido que te quedes con nosotros en esta semana que recién inicia, Señor, y que bendigas a cada una de las familias aquí representadas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén.